que la iban a proteger militarmente. Esta es la configuración actual de nuestra Cartagena, que ya no se limita única y exclusivamente a su núcleo fundacional, el centro histórico, sino que se ha expandido hacia el interior de la plataforma continental, hacia sus penínsulas. Hay proyección de vincularse al territorio insular de Cartagena y de igual manera de extenderse, como está sucediendo, hacia la zona norte. Hacia el interior del país, dentro de muy pocos años, se va a producir, con relación a la población más cercana que tenemos, que es Turbaco, un efecto de conurbación, que quiere decir, es el fenómeno de crecimiento demográfico y poblacional y también físico-espacial del territorio, y llegará un momento en que estos dos territorios van a conurbar, o sea, se van a integrar el uno con el otro. Vemos la masa urbana extendida de Cartagena, más allá de nuestro centro histórico, cómo se ha desarrollado en la plataforma continental, generando toda una serie de sistemas de comunicación, de sistemas de uso de suelo, de sistemas de índices de ocupación y de construcción, que es lo que permite el asentamiento urbano que en este momento se está dando hacia Cartagena, de una manera en algunos sectores no planificada, en otros con planificación, o sometidos a que tengan desarrollos de renovación urbana, tratamientos urbanísticos denominados renovación urbana. Quiero hacer una retrospectiva en el tiempo. Aquí ustedes observan una imagen y era el Google de la época. Este es una pintura del año 1741, desarrollada por los espías ingleses que venían a Cartagena con la intención de tomarse a la ciudad. Cuando el almirante Sir Edward Vernon estuvo aquí en Cartagena y no la pudo sitiar, no se la pudo tomar. Es una imagen interesante porque muestra las características geográficas, físicas, geomorfológicas de territorio en ese momento. Ustedes observan al fondo el centro histórico de Cartagena, la ciudad fundacional que es esta, separada del arrabal de Getsemaní por un caño que es el de San Anastasio de la Matuna, el cerro de San Lázaro, donde yace hoy el fuerte San Felipe de Baraja. En aquel momento solamente se disponía de lo que se llamaba el bonete, que es la parte superior, el remate final del cerro, como está hoy en día en el fuerte San Felipe de Baraja. Este sistema orográfico, que aquí lo apreciamos, constituido por las colinas del Cerro de la Popa, conectaban San Lázaro con la Loma de Lefrán, donde hoy queda el Colegio de la Salle, y que por estrategia militar los españoles tuvieron que desaparecer este sector, que es por donde hoy pasa la avenida Pedro de Heredia, está el Paseo Bolívar y la Bomba San Felipe. Aquí aprecian ustedes también el sistema insular, cómo era Manga, compartiendo áreas lagunares con manglares y algo del territorio y algunas lagunas que hoy en día pues, ya no existen. O el territorio que conocemos como Boca Grande, Castillo Grande y Laguito, también constituido por unos sistemas lagunares y mangláricos. Aquí aprecian también un hecho importante que es esta calle que ven aquí, la calle real del Pie de la Popa, actualmente ya existe. Y como dato curioso, aquí vemos 3 bongas adultas. Estas bongas desde 1741 existieron hasta hace poco, en esta década de 2000, cuando paulatinamente, una tras otra, fueron cayendo y desaparecieron. Eran unos patrimonios naturales de la ciudad de Cartagena que desafortunadamente todo el sistema inmobiliario, el boom inmobiliario de Cartagena, dio al traste con estos elementos naturales bellísimos que estaban desde esa época. El conocer el territorio desde ese momento, desde sus orígenes, nos permite o permitió en un determinado momento al señor Antonio de Arévalo, del cual apreciamos este plano de 1761, que corresponde a la cara norte de la ciudad fundacional de centro histórico, en lo que conocemos como las murallas de Cartagena hacia la avenida Santander para mayor claridad. Aquí estaría el baluarte de Santa Catalina, la Tenaza y baluarte de Santo Domingo como grandes referentes. Este señor ilustra en este plano que el tema
de cambio climático que hoy tanto hablamos, castiga a Cartagena desde sus orígenes. Aquí ustedes pueden apreciar en este color verdoso, todavía no estaban construidas las bóvedas, que fue lo último que se desarrolló como fortificación en Cartagena. La inundación que se producía a lo largo de toda esta costa, porque esto era costa en un determinado momento. Y miren ustedes la calle de la Factoría, totalmente inundada, la Plaza de la Merced, frente a lo que hoy es el Claustro de la Merced y Teatro Heredia, lo que es el antiguo Colegio de la Presentación, todo esto está inundado. Igual manera, la Plaza de la Artillería frente al Baluarte de Santo Domingo, así como la calle Gastelbondo. O sea, el problema de inundaciones que afectaba a la ciudad de Cartagena es desde origen, data de origen. Aquí Blas de Lezo ilustra muy gráficamente cómo lo que le pasaba a la construcción de la muralla que él hacía hacia la cara norte de la ciudad, de cómo las altas mareas y los embates del mar constantemente le destruían su obra, razón por la cual él tuvo que proceder a desarrollar lo que hoy conocemos como la escollera de la Marina. Es una estructura pétrea, rocosa, que se adentra en el mar con una serie de espolones y toda esta estructura de frente al mar para evitar, para frenar un poco el embate del mismo, y eso permitió generar y ganarle terreno al mar, generando unas superficies interesantes que hoy en día constituyen todas estas zonas verdes y donde hay unas canchas frente a las murallas. Parte de la avenida Santander está construida sobre esta estructura que denominamos la escollera de la Marina. En fotografía aérea, en buen tiempo de sol, podemos apreciar parte de esa estructura todavía sobre la cual la avenida Santander no se montó, pero sí hay una parte sobre la cual se apoya esta nueva estructura viaria de Cartagena. Entonces es interesante cuando uno logra apreciar estas estructuras y a través de los planos las reconoce y las identifica, porque gracias a esa intervención, a ese compromiso generacional que tuvo el señor Antonio Arévalo en esos momentos, dio una respuesta a un problema de tipo físico-ambiental que sucedía aquí en Cartagena con el tema de las inundaciones. Y estas estructuras permitieron hoy la existencia, la construcción y la existencia de la cortina o el cordón de murallas que corre paralelo a la avenida Santander. O sea, hoy en día estas dos estructuras coexisten. La pregunta es la protección costera que se viene desarrollando hace varios años como compromiso de nuestra generación ante el problema de que hoy denominamos cambio climático, debe de tener en cuenta estos planteamientos y esta estructura existente que hizo Arévalo en el siglo XVIII. Estos dos mapas muestran, el de la izquierda es un escenario de inundación moderada para el año anterior, para el 2019, donde se muestran algunos tipos de inundaciones a nivel de la Siena de la Virgen, en las zonas de invasión, inundaciones en torno a la península del Laguito, parte del terminal marítimo de Manga, la costa occidental de Tierra Bomba, y el más dramático es el de la derecha, que es un escenario ya más fuerte, que tiene que ver con el año 2040, es lo que se vaticina que va a suceder. Y miren ustedes que prácticamente Boca Grande, Laguito y Castillo estarán bajo las aguas. Igual manera parte del centro histórico, Semaní, Cabrero, parte de Torices, Crespo, todo lo que es la Boquilla y parte de la zona norte, al igual que algunos sectores de la costa oriental de Mamonal, dando hacia la bahía de Cartagena. O sea, el panorama de riesgos de inundación es algo crítico y hay que trabajar para evitar que eso vaya a suceder. Como manera dramática, queremos mostrar a continuación unas imágenes cedidas por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, donde mostramos lo que es el sector conocido como Puerto Duro, Muelle de los Pegasos, el patio de banderas del Centro de Convenciones, la Torre del Reloj Público, el Camión de los Mártires, y cómo se podría ver, en caso de no tomar
las acciones correctas para evitar este riesgo de inundaciones, qué podría estar sucediéndole a Cartagena. Esta es una imagen, como dije, dramática, donde muestra el tema de inundaciones. Algo de esto hemos logrado ver en torno aquí a este sector del Muelle de los Pegasos, donde el agua prácticamente se sube por encima de los niveles de las vías. Entonces, estas imágenes acuden a ese dramatismo que posiblemente para el año 2040, como estaba vaticinado, pueda suceder. De igual manera, con esta imagen aérea del baluarte de Santo Domingo y la avenida Santander, donde también pudiera acontecer lo mismo, y es lo más seguro, porque el mar reclama lo que es de él. O sea, originalmente, todo esto, antes de que existieran estas fortificaciones, todo esto era mar. Y vieron que Arévalo, con su elaboración de las colleras de la Marina, logró ganarle la superficie al mar y hoy en día, y a lo que se vaticina, el mar está tratando de recuperar lo que la mano humana le quitó. Entonces, son niveles de riesgo de importancia que hay que mirar con una lupa, y no solamente el tema de inundaciones, sino otra serie de aspectos y de problemáticas que tienen que ver con lo ambiental, con lo paisajístico, con lo sociocultural, con lo patrimonial, con lo urbano y con lo arquitectónico de toda esta gran masa que constituye la ciudad de Cartagena. En ese orden de ideas aparece la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que Dios mediante en octubre estamos celebrando 54 años de existencia, el capítulo regional Bolívar, y vemos o tenemos como visión para nuestra Cartagena una ciudad que potencie su riqueza ecológica, cultural, histórica, turística, portuaria y patrimonial, con un futuro desarrollo que sea incluyente, donde podamos darle solución a todas estas problemáticas que como fenómeno urbano de una ciudad en constante crecimiento tenemos que atender desde las instituciones que se presten y estén sirviendo a esos propósitos. La Sociedad Colombiana de Arquitectos presta varios servicios al gobierno porque somos un ente del orden consultivo para los aspectos anteriormente citados. Es una asociación de carácter civil, sin ánimo de lucro, que trabaja para los arquitectos, la relación de los arquitectos entre sí, con la ciudad, con la sociedad a la cual le servimos y con el Estado. Ofertamos diversos servicios en convenios, en alianzas con el sector académico, el sector privado, con el sector institucional y gubernamental, en temas de asesoría, concursos, avalúos, ordenamiento territorial, gestión territorial, supervisión e interventoría, capacitación y formación profesional que consideramos que es vital y es la base de donde todo el soporte para educar y formar gente en todos los aspectos que constituyen el desarrollo urbano, arquitectónico, ambiental, paisajístico y patrimonial de una ciudad, estamos para esos propósitos. En ese sentido, la Sociedad Colombiana de Arquitectos ha ofrecido su servicio para desarrollar concursos. Me permito a continuación mostrar algunos, que este, por ejemplo, en el caso específico del anteproyecto para el diseño urbano paisajístico de la ampliación de la avenida Primera de Boca Grande, desde Crespo hasta el Laguito. Este concurso se presentaron varias firmas, lógicamente hubo un ganador, y aquí yo me permito mostrarle a ustedes algunas de las imágenes de las ideas de ese proyecto, donde toma fuerza la recuperación del agua sobre el territorio que ya perdió, como notamos en esta imagen, que vuelve nuevamente el agua a estar al borde de la costa de lo que es el centro histórico y generar una serie de elementos de protección que a la vez se constituyen en zonas de miradores, de estancias para la gente, logrando también de esa manera aumentar los índices de espacio público, que en el caso de Cartagena de India son muy bajos. Algunas de las acciones que tienen que ver con el manejo de los espolones, que no solamente sea el elemento pétreo, la estructura rocosa
allí, sino que tenga también unos tratamientos de texturas y de usos donde la gente pueda encontrar cosas atractivas y sirva de paso para hacer un mirador. Igualmente, el remate del laguito con una marina, generándose más playas, etcétera, etcétera. O ideas como esta también, donde se generan una serie de malecones y espacios recuperados para el disfrute de la ciudadanía en general, como una Cartagena incluyente. Otro concurso interesante tiene que ver con el que se denominó Enlaces Peatonales de las Murallas, Cartagena de India. Es conocido por muchos ciudadanos que algunos sectores de las murallas de Cartagena, por diversos factores que no es el momento de traer a colación ahora, fueron demolidos. Se dieron una serie de aperturas, se desaparecieron algunas fortificaciones que los piratas no pudieron desaparecerlas en su momento y que desafortunadamente por orden presidencial, por decretos, se demolieron algunas estructuras. Yo tuve la oportunidad de participar en este concurso, siendo privilegiado con una mención honorífica, porque fue la única propuesta que trabajó el tema arqueológico. Y quiero mostrarles a ustedes, esto hablando del tema patrimonial, lo que se conoce como el Rebellín de la Media Luna. Aquí ven ustedes, esto es Getsemaní, esta era la batería, antigua batería de la Media Luna, y este es lo que se conoce como Rebellín de la Media Luna, donde sobre esta estructura hoy se encuentra el puente Heredia, el antiguo puente Heredia. El nuevo puente Heredia está ubicado en este punto. Y desafortunadamente toda esta batería fue demolida en aras de buscar un progreso, de que la ciudad se expandiera hacia el área continental o plataforma continental, que es esta de acá. Esto es lo que es el sector hoy de Espinal, y eso costó la demolición de todas estas estructuras, bellísimas y únicas en todo el Caribe internacional. Esta era la entrada, la única entrada por tierra firme que tenía Cartagena de Indias hacia tierra firme. Por aquí se provisionaba de alimentos, víveres, pertrechos, etcétera, etcétera. Y esto era un foso levadizo que separaba las dos estructuras, de la estructura del centro histórico de la estructura de plataforma de tierra firme o continental. Sobre este punto se desarrolló de parte del suscrito una propuesta que consistía en recuperar la forma física de esa batería a la media luna, pero haciendo una reinterpretación de sus elementos con una intervención totalmente contemporánea y unas estructuras de uso moderno, como es el acero, como es el vidrio. Entonces se genera un puente de comunicación para conectar los dos baluartes que hoy existen allí en Getsemaní. La antigua batería estaba provista de dos garitas en los extremos. Todo esto sería en una estructura de malla microperforada, y aquí habrían unos ascensores, se hacen unas exploraciones arqueológicas, se genera un museo arqueológico aquí subterráneo. Estos ascensores tendrían la capacidad de bajar a los niveles del museo arqueológico, de esta gran plataforma, porque este sector donde hoy concurren tres vías para conectar a los dos puentes, se convertiría en un gran espacio público, con zonas verdes, y que a nivel de textura recupera esa forma y describe lo que era la batería de la Media Luna. Entonces se soterra la avenida Luis Carlos López, se soterra la Media Luna y se soterra el Pedregal. Las tres coinciden aquí y conectarían al Puente Nuevo. Soterrar quiere decir enterrar, trabajar a nivel de sótanos. Entonces, este era el puente que conectaba los dos baluartes, y a su vez el sistema de ascensores reinterpretando unas garitas con una estructura totalmente contemporánea. De igual manera se recuperaba ese Rebellín de la Media Luna. Hay interés del Ministerio de Cultura en recuperar esa estructura a futuro. Y estas imágenes muestran la intervención paralela a la avenida Venezuela, en el sector por donde está el Éxito de San Diego. Antes de ingresar al Éxito de San Diego, aquí donde se está
sistema de estacionamiento de unos taxis y se genera este tipo de propuesta que consistía o propone hacer una reinterpretación de lo que era una cortina de muralla, como ven ustedes aquí, de un tramo, por aquí iba la muralla, en una estructura contemporánea, que es una malla microperforada. Esto sería lo que es el parapeto corrido de la muralla. Esto haría las veces del el cordón magistral, que es una talla en piedra de manera semicircular. Aquí sería un elemento totalmente plano, muy horizontal, y estaría aprovisionada la superficie de la réplica o la reconstrucción y reinterpretación de este tramo de muralla con grandes pantallas donde se ilustra la historia, se muestran planos antiguos y todo lo más. Pero lo más importante de esto es que eh, los cimientos sobre los cuales se soportaban las murallas de Cartagena son una estructura igualmente de bellas como ellas y están registradas en planos antiguos de la ciudad. Aquí más o menos logran ver ustedes algo de esa estructura. Se hace una exploración arqueológica en estos sectores para rescatar y poner en valor esos cimientos. Y esto que ustedes ven a nivel de piso es lo que en restauración los arquitectos llamamos ventana arqueológica o del tiempo, que es una estructura metálica cubierta en vidrio para que permita ver qué sucede o qué hallazgos arqueológicos hay en la parte inferior, debajo. Aquí ven ustedes la plataforma de conexión, igual el ancho que tenía la plataforma original de la muralla, o adarve se le conoce también con ese nombre, y en este punto exacto donde yo les estoy mostrando, había una rampa original que conectaba a esa plataforma. Entonces nosotros ahí proponemos una escalera que baja al sótano donde estaría el Museo Arqueológico para ver lo de la cimentación, y que muy seguramente en el momento que estas exploraciones arqueológicas se hagan, aquí va a aparecer de todo de aquella época. Y de igual manera esa escalera conecta a esta plataforma que sigue haciendo el enlace con el resto de la muralla. Otro de los concursos en que estuvimos presentes en la Sociedad Colombiana de Arquitectos y apoyando a la SCA a nivel nacional es el que tuvo que ver con la iluminación del Castillo San Felipe de Barajas. Esto estamos en espera de que se vuelva una realidad. Aquí simplemente ilustrando la premiación a los ganadores. Y de vital importancia en el tema del cambio climático y de atender entornos o asentamientos vulnerables socioeconómica y físicamente, tenemos el concurso del barrio Boston ante el cambio climático. El barrio Boston da hacia la Ciénaga de la Virgen, y muestro aquí algunas imágenes que ilustran la forma o la manera infrahumana en que estas personas conviven con una serie de problemas de tipo ambiental, urbano arquitectónico, que gracias a este concurso, que también estamos a la espera de que se pueda llevar a la realidad su realización, aportó una serie de ideas, el proponente que gana el concurso, para mejorar todas estas condiciones que ustedes están observando aquí. Los atraviesan varios canales de desagües, de aguas lluvias, de escorrentías que vienen también de la popa, de calles que están cercanas al lugar y que generan toda una serie de problemas de tipo salubre, higiénico y ambiental, además de paisajístico. Entonces, el concurso permite que una serie de ofertantes presenten sus propuestas. Hay un jurado que se encarga de seleccionar cuál es la mejor. En este caso les estoy mostrando la propuesta ganadora, que interviene todos estos aspectos y genera una serie de entornos y de espacios públicos interesantes. Genera en torno al canal que atraviesa el barrio un eje ambiental muy importante, con una serie de actuaciones como la que vemos aquí, que se vuelve interesante el tema del caño. Ya no solamente la gente tiene que convivir con lo insalubre, sino que ya son unos caños tratados, que van a haber unas superficies permeables. Aquí, como ven ustedes, son unos terrenos verdes que se le ganan con vegetación para generar arraigo y no temas de erosión.
son sitios permeables para que las aguas lluvias penetren, y ya todo esto es prácticamente tratado. Se genera toda una estructura de eje ambiental con mucha arborización. En el caso específico de Cartagena, es meritoria. Nosotros se habla de que debe de haber 16 árboles por persona, 16 a 17, y en Cartagena estamos todo lo contrario, vemos 30 y pico de personas por un árbol. Y en un clima como el nuestro, esto es totalmente grave. Entonces, aquí lo que también queremos mostrar es que a través de estos concursos, a partir del desarrollo de una infraestructura que mejora unas condiciones problemáticas a nivel de tipo ambiental, se vuelven en una oportunidad para generar un espacio público interesante, donde la gente pueda tener actividades de ocio, de contemplación, etcétera, sobre todo porque esto remata hacia la Siena de la Virgen, donde se hace un trabajo de orilla muy interesante que le pertenece a esa comunidad y ellos deben de disfrutar de eso, ¿no? Estas imágenes te muestran todas las soluciones técnicas, pero que apuntan en su aspecto físico y en su imagen urbana, apuntan a mejorar todas las condiciones y todos los aspectos que hemos venido numerando. Eh, Aquí el tema de la calle, se mejoran todas estas condiciones, se arboriza, hay temas de iluminación, vemos que la comunidad trabaja mancomunadamente en temas de su limpieza del caño. Acá la imagen de la derecha, el render, muestra cómo mejorar esas condiciones para que la vida de barrio continúe de manera placentera y bajo otro tipo de condiciones. O sea, si vemos el caso de Medellín, que se le denominó en su momento urbanismo social, revolucionó el mundo en esta materia porque las mejores intervenciones urbano-arquitectónicas, ambientales y paisajísticas del territorio antioqueño se dieron precisamente en los lugares vulnerables socioeconómica y físicamente. Hoy las mejores arquitecturas, los mejores equipamientos comunitarios, urbanos, mobiliarios, espacios públicos, está en lo que ellos llaman subcomunas, en la Comuna 13, Santo Domingo Sabio, todo ese tipo de actuaciones que son de un urbanismo y una arquitectura de primer orden, de primera calidad. Entonces, la gente tiene que sentirse agradecida con un Estado que los ha vuelto a mirar, que las intervenciones no sean solamente para los sitios exclusivos, sino a lugares como el que estoy mostrando en este momento y como más adelante mostraremos con el macroproyecto de la POP. En el mismo proyecto del concurso del barrio Boston ante el cambio climático, se generan, llegando a la Siena de la Virgen, espacios públicos como el que aquí aprecia, con el eje ambiental, con parques lineales y un equipamiento comunitario para, de tipo educativo, cultural, institucional, de muy buena fábrica, como ustedes pueden ver ahí. O sea, no es una arquitectura mezquina. La arquitectura debe ser exquisitamente agradable y bella para quien se va a servir de ella. Esto es lo que se denominó el ofertante Camellón de la Ciénaga. Y pasaríamos a mirar el macroproyecto de la Popa. Esto desafortunadamente está en estos momentos engavetado. Esto fue en el año 2010. Yo tuve la oportunidad de ser el interventor y hablar de la Popa es hablar de el elemento natural más importante que, haciendo parte del sistema orográfico de la ciudad de Cartagena, tenemos dentro de nuestro paisaje. Desde cualquier punto de la ciudad de Cartagena es observada, al punto que cuando el español llega y observa desde los mares ese perfil, lo tituló La Popa porque es la imagen invertida de un galeón que quedó, la popa en la parte posterior de una embarcación, de una nave, de un nao o de un galeón en esa época, y le llamaron el Cerro de la Popa. Desde entonces quedó así bautizado. Es nuestra máxima altura, 150 metros, donde no solamente en su cima encontramos el convento y la iglesia, sino también unas estructuras militares importantes, conocidas como las baterías de la Popa. Pero de igual manera, en términos actuales, hay unos asentamientos de tipo informal que durante décadas se fueron dando en el Cerro de la Popa y que hoy algunos están en riesgo
además de que se convirtió en un problema paisajístico, ambiental, también es un problema social. En las poblaciones que se encuentran asentadas en las colinas de la Popa, hay pandillismo, hay prostitución y afortunadamente con el macroproyecto, algunas de las ideas que generó y en su momento se estaba haciendo allá en ese territorio, se dieron una serie de fundaciones donde se capacita y se trabaja con este personal tratando de reducir los índices de pandillismo y de prostitución, etcétera, drogadicción y este tipo de cosas. Para la formulación del macroproyecto de la Popa, se tuvo como marco de referencia y como premisa importante el paisaje cultural como concepto globalizador de todo, entendiendo que el paisaje cultural es aquel que hace la sumatoria de lo que es un paisaje natural con un paisaje urbano. El paisaje urbano es lo creado por la mano del hombre, por lo artificial. Y eso incluye toda una serie de sistemas que denominamos estructurantes, que son los edificios más representativos. También aparecen sistemas estructurantes naturales, como son los cuerpos de agua que constituyen el sistema hídrico de Cartagena. Y todo eso hace que la Popa sea la gran pieza urbana. Miren esta imagen. La superficie de territorio que ocupa en un lugar privilegiado del área de la plataforma continental y de la más urbana de la ciudad, es el pulmón verde, el área de reserva, lo que nos queda, lo poco que nos queda del bosque seco tropical de Cartagena, pero a su vez que se ha enriquecido, no lo tenemos que ver como todo como problema, se ha enriquecido con toda una serie de factores de valores ecológicos, escénicos, de valores productivos, de valores religiosos, de prácticas cotidianas. Aquí hay una hay un activo poblacional importante, hay unas comunidades que viven aquí, en algunos sectores en riesgo, pero en otros lugares están en unas plataformas interesantes que simplemente hay es que consolidarlas y tratarlas y generar una serie de instrumentos de tipo jurídico, de tipo técnico, que mejoren todas las condiciones ambientales, paisajísticas, urbanas, socioculturales y económicas de todo lo que sucede aquí en la Popa. Aquí tenemos patrimonio religioso, patrimonio militar, tenemos un patrimonio natural importante, tenemos un patrimonio social importante, porque no podemos desconocer la población que vive en la Popa y que hace una serie de prácticas con el tema de la economía, con Basurto, mucha gente que vive del día a día. Entonces es importante reunir todos estos componentes y todos estos elementos como el gran paisaje cultural de Cartagena de India, por todo lo que la Popa representa y significa. De igual manera están también los valores históricos que nos permiten establecer identidades culturales, mantener vivas nuestras tradiciones y las prácticas religiosas, valores estéticos, y hay una serie de elementos que se asocian a lo que es la Popa como ese elemento físico, espacial, que vuelvo y repito, constituye nuestro paisaje cultural más importante. Se asocian todos estos tipos de aspectos que estamos viendo. Hay unas arquitecturas muy interesantes en parte de sus faldas y sus colinas a la subida de la Popa, que ahí vemos, hay varias casas de este orden del periodo republicano, o como están las Lomas de Nariño, la casa Crismac, y así sucesivamente. Incluso yo he venido comentando la casa del Joe Arroyo está identificada aquí en las Lomas de Nariño y resulta que la estatua de él la ponen en el centro histórico. De manera incómoda, la han cambiado ya 2 o 3 veces de sitio y creo que no es el lugar apropiado. Es el momento para pensar en hacer lo que hizo Medellín. Es la réplica, el referente más cercano que tenemos aquí en territorio nacional. Y sería interesante coger esa estatua de Joe Arroyo y ubicarla ahí en la Loma de Nariño, cerca a su casa, donde queda su casa, adquirir ese predio, volverlo un museo, adecuar topográficamente y hacer un proyecto interesante de inclusión ahí en la Popa, que son iniciativas que este macroproyecto contiene. Entonces, es volver las inversiones públicas a sectores vulnerables y que están esperando ese tipo de iniciativa. En Cúcuta está el Cristo del Redentor, que es una imagen del creador tipo Corcovado, Brasil. Está en una colina donde también hay un asentamiento
vulnerable socioeconómicamente, y vieran el proyecto hermoso que se hizo. La administración le apostó y eso cambió, una renovación urbana. Y todo esto trae cambios de pensamiento, de mejoramiento de la vida de estas personas que ven que una administración pública le está apostando por la calidad de vida de ellos. Y de paso se mejoran una serie de problemáticas que entes como la Universidad San Buenaventura, como la ENSINU, toda la academia y la Sociedad Colombiana de Arquitectos nos tiene que preocupar y nos tiene que interesar, y por eso nosotros ofrecemos nuestros servicios y nuestro concurso en aportar ideas para el mejoramiento de este tipo de cosas. Dentro de el macroproyecto es una cosa extensa y tengo muy poco tiempo para mostrarles y explicarles cosas, pero quiero traer a colación esta iniciativa que es particular y que, aprovechando que estaba de interventor, la sumamos como proyecto conceptual al macroproyecto, y tiene que ver con el rescate de estas fortificaciones militares que subyacen en la cima. 3 baterías: la de Nuestra Señora de la Candelaria, que queda en la parte posterior de la crujía de este convento dando hacia la Siena de la Virgen, aquí donde yo les señalo. La de San Juan, que es esta que está aquí, que desafortunadamente desapareció, donde está la Torre de la Cruz, y llegan y se parquean los vehículos y las chivas y todo lo demás. Y está la de San Carlos, que esa sí está aquí para ser rescatada y puesta en valor. Entonces, aquí muestro yo los estudios que tengo realizados al respecto, y algunas imágenes renderizadas que muestran cómo sería la restauración de esas baterías. De momento les puedo anticipar que se encuentra aprobado un teleférico eh, que va de Chambacú hasta la cima de la Popa. Ya eso está aprobado y simplemente se espera que una vez pasemos de toda esta pandemia y toda esta crisis del coronavirus, ya se empiece a manejar el hecho de volver una realidad ese proyecto. De igual manera, habíamos hablado de los sistemas estructurantes de Cartagena, y uno de esos sistemas es este que vemos aquí en imagen, el sistema hídrico, que es el que da origen a la ciudad de Cartagena, sus bellos caños y lagunas. En la década del 80, aproximadamente en 1983, el difunto colega y amigo arquitecto Sergio Londoño Botero, el proyecto de caños y lagunas de Cartagena constituyó su tesis de grado, y él fue nombrado el primer gerente de Durbe, Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar, y él implementa y empieza a desarrollar esta iniciativa de devolverle la mejor fachada de la ciudad a los cuerpos de agua. Toda la vida, quizás por temas históricos, no me quiero alargar en eso, porque tengo mis teorías al respecto, la ciudad le dio la espalda a los cuerpos de agua, siempre se los hemos dado. Y desde la década del 80 estamos tratando de darle la mejor cara ahora a los cuerpos de agua, de mejorar todas las situaciones hídricas, el problema ambiental, paisajístico, todo el problema sociocultural, económico que eso generó, los asentamientos informales que estaban allí, que lograron erradicarse. Ahora los tenemos nuevamente hacia la zona norte, por el frente del Hotel Las Américas, y bueno, y se sigue incrementando toda esta problemática. Entonces, este proyecto buscó eso, mejorar las condiciones ambientales, físico-ambientales, paisajísticas, y envolver la mejor fachada de Cartagena hacia estos cuerpos de agua. Aquí vemos una imagen original de ese proyecto, donde en torno al Castillo San Felipe de Barajas se genera un gran parque, de pronto con un agravante que aquí desaparecían algunas casas importantes de lo que es el barrio del Espinal, que deben de quedar, incluso están inventariadas para algunas de ellas para ser declaradas patrimonio. Y cosas tan bellas como esta, un teatrino al aire libre, donde el escenario está dentro del agua, está inmerso en el agua, y su fondo y escenario es el agua y la cortina de muralla. Me parece un gesto hermoso, que enfatiza y fortalece la filosofía de este proyecto. De igual manera, la Sociedad Colombiana de Arquitectos también tiene que ver con el tema del ordenamiento territorial, y en ese caso lo que es el plan de ordenamiento y el plan especial de mejoramiento y protección del Centro Histórico de Cartagena. Que del PEN, ninguno de los dos en estos momentos, bueno, el POD está vigente desde el año 2001, y al respecto yo les quiero citar que las ciudades son dinámicas, las ciudades no son estáticas y evolucionan con el tiempo. Entonces, nuestro POD está totalmente atrasado, es obsoleto, es un POD de 2001.
y han surgido una serie de tecnologías y de cosas que se incorporan a la ciudad y tenemos que ver cómo las tratamos. En estos momentos que padecemos esta pandemia del COVID-19, el POT tiene que repensar la ciudad y de eso se está hablando en todo el mundo, yo no me lo estoy inventando. Desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos tenemos conversatorios todos los días, tenemos telereuniones todos los días donde tocamos el tema de que hay que repensar la ciudad. Han salido multiplicidad de escritos, estudios, todo el mundo, instituciones, la academia, todo el mundo le apuesta a eso. O sea, hay que repensar el urbanismo de nuestras ciudades, hay que repensar lo ambiental, hay que repensar la arquitectura. Y el poder hacer ese ejercicio de arquitectura y urbanismo que es tridimensional, yo denomino la arquitectura ciencia social técnica aplicada, hay que ajustarla a estas nuevas circunstancias que nos está presentando la vida, porque las actividades del ser humano se desarrollan en la arquitectura, en el urbanismo, y miren que ahora estamos con aislamiento, con distanciamiento, con una serie de cosas, y han visto imágenes de todo el mundo inventándose cantidad de cosas, desde uniformes hasta el mobiliario, el equipamiento urbano. Entonces, es lógico que nuestras instituciones que ya van a empezar a trabajar en este tipo de temas, se pongan pilas con eso e involucren en ellos el tema de cómo enfrentar el coronavirus y cualquier otro tipo de pandemia que a futuro venga. En ese orden de ideas, nosotros hemos venido organizando este año, empezamos a hacer una serie de conversatorios inicialmente presenciales bajo la coordinación del arquitecto Flavio Romero Frieri, a quien le agradezco mucho su apoyo incondicional en estos temas desde la parte académica y se metió el COVID-19 y empezamos a hacer estos conversatorios de manera virtual, aprovechando estos temas de estas plataformas. En estos conversatorios se generaron unas mesas de trabajo, seguimos trabajando en ellos, ya tenemos una serie de documentos de diferentes actores, pues se socializó con todos los actores posibles, se les invitó a todo el mundo a que opinara, a que sugiriera cosas, y estamos construyendo una serie de documentos que van a ser entregados a la administración pública. De hecho, ya se entregó el de los parqueaderos a Secretaría de Planeación, estamos próximos a entregar el de las viviendas de interés social y el del corredor portuario de Cartagena de India. Entonces, en ese proceso seguimos. De igual manera, también en el tema patrimonial hemos desarrollado en alianza con otras instituciones como el IPCC, el Observatorio de Patrimonio Cultural de la Universidad de Cartagena, unos inventarios que dan cumplimiento a que en el plan de ordenamiento se estipula que el inventario de patrimonio arquitectónico de bienes de interés cultural, BIC, se ha ampliado el catálogo del POT. Nosotros hemos dado cumplimiento con ello y llevamos dos fases realizadas, una en el 2018 y otra en el 2019, donde ya tenemos 60 edificios que están en una lista indicativa para ser declarados patrimonio. Y no solo o específicamente de centro histórico de Cartagena. No. Por decirles algo, la iglesia Auxiliadora está incorporada para ser declarada patrimonio. Y así otra serie de edificios y de diferentes géneros arquitectónicos. Logramos desde mi trabajo doctoral, Arquitectura Moderna Cartagena, India, que se declarara por decreto 3 edificios en diciembre del año pasado. El estadio de fútbol Jaime Morón, el mercado de Basurto y el antiguo edificio de las empresas públicas municipales. Esperamos que con estos 60 también se vaya dando en igual medida su declaratoria para su protección y conservación. Esto tiene que ver con una muestra que está asociada y producto derivado de mi trabajo doctoral, que es la arquitectura moderna en Cartagena de India, y es una muestra que se empezó a hacer itinerante antes de la pandemia, un poquito antes. La idea es a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional e internacional. Íbamos en ese proceso, incluso llegamos a Venezuela un poco antes de que estallara el tema de la pandemia. Y ahí quedó el tema, pero tenemos una muestra bella. Esperamos poder, una vez superada esta crisis, poder seguir mostrándola en diferentes escenarios de la ciudad de Cartagena, en museos, en escuelas, instituciones educativas. Aprovecho la oportunidad para comentarle
a RAI Villarreal, a la Universidad del SINU, su apoyo en el momento en que esto se supere y podamos contar con sus instalaciones para mostrar, para hacer la muestra y acompañada de un conversatorio y de conferencias. Aquí vemos algunas de las muestras. Está también el antiguo Colegio Liceo Bolívar, que debe ser declarado patrimonio. Arquitectura moderna bellísima. O como esta casa, la Casa Barbour en Castillo Grande, un ejemplo magnífico de arquitectura moderna que acude a elementos metafóricos, etcétera, etcétera. De ello también surgieron unas publicaciones, gracias al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y a FUNAT, que tuvo que ver con la arquitectura moderna y con el rescate de los nombres y la heráldica de Cartagena de Indias. Magno evento de la Sociedad Colombiana de Arquitectos se realiza en Cartagena. Estaba programado para este mes de septiembre. Desafortunadamente no se pudo desarrollar por los temas conocidos de pandemia. Aquí se premian a lo mejor de la arquitectura del país, como si fueran los premios Nobel en diferentes categorías. O este otro magno evento que se da a inicios de año, los 3 primeros días de enero, Exposidad, que reúne la feria inmobiliaria más grande del Caribe colombiano. Ya llevamos 15 versiones, vamos para la 16ª, Dios mediante, en enero de 2021. Y de igual manera, ya para concluir, desde la academia, a la cual me debo mucho, la Universidad de San Buenaventura, con su programa de arquitectura y sus semilleros de investigación, desarrollamos y atendemos la formación académica del estudiante. Él tiene un tablero. Temas de la ciudad de Cartagena. Él tiene su tablero. Que ver con todas estas problemáticas que hemos citado, desde lo ambiental, lo urbano, arquitectónico, lo paisajístico, como una manera holística e integral, porque la visión de los arquitectos y en la disciplina, en la formación disciplinar, esa es la enseñanza. Vamos de lo general a lo particular, cobijando todo lo que es el gran ambiente donde la arquitectura y el urbanismo tienen presencia. Entonces, aquí diferentes actuaciones, diferentes proyectos, en este caso de renovación urbana, que involucran todos estos aspectos en Chambacú, en la Villa Olímpica de Cartagena, que entre otras es el espacio público más hermoso que tenemos en la ciudad. Y ya para concluir, esta imagen que tiendo a utilizar mucho cuando hablamos de estos temas de patrimonio cultural, porque ella ilustra todo lo que es Cartagena, una amalgama de escenarios donde vemos un patrimonio natural, vemos flora, fauna, vemos los personajes históricos, personajes deportivos, musicales, vemos los símbolos patrios, vemos los símbolos religiosos de la ciudad de Cartagena, y que por ello bien vale la pena seguir luchando desde estas instancias en las cuales nos pertenecemos. Esto no es fácil, es un trabajo, así como la docencia, es más de vocación. Agradezco mucho a Dios el haberme dado un padre que lo vi como ejemplo, y gracias a Dios lo he replicado, y en esta lucha continúo y continuaré. Quiero dar mi total agradecimiento a la Universidad San Buenaventura, a la Universidad del SINU, a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y en especial a RAI Villarreal, por la oportunidad que nos da para mostrarles a ustedes este tipo de iniciativas y de experiencias, y de cierta manera una serie de reflexiones de pensar en ciudad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Ricardo, por su excelente intervención. Agradecemos mucho por ese tiempo prestado. A continuación, damos paso al doctor Alonso Cortina, docente de la Universidad del SINU, que nos hablará muy amablemente sobre los aspectos de gobernanza de la ciudad. Doctor Alonso, bienvenido, le saludo. Les recuerdo a los asistentes que en caso de que alguna duda, alguna pregunta, pues podríamos abrir un espacio al finalizar de las intervenciones para que realicen sus debidas preguntas. Doctor Alonso, muchas gracias por asistir y bienvenido, doctor. Agradezco la invitación del doctor Ray al evento, y
a todos los asistentes, en especial al doctor Ricardo Zabaleta. Felicitaciones por esa labor que bastante falta hace. La verdad que, en un momento que bien. Les decía, bastante falta hace en la medida en que adolecemos de una identidad verdaderamente estructurada, que como cartageneros muy poco conocemos nuestra ciudad en esos aspectos estructurales. Y me es grato que la charla haya comenzado así, el evento con esta charla, porque de lo que yo voy a hablar, de la gobernanza barrial, mucho tiene que ver con eso, conocer, conocer de cómo se estructura nuestro territorio en todos los aspectos, en el aspecto cultural, en el aspecto, digamos, en lo cultural abarca todo, pero desde el punto de vista territorial, de ordenamiento territorial, ahí van a confluir necesariamente el desarrollo de muchas disciplinas. Y soy un convencido que la arquitectura hoy en día nos está leyendo como sociedad desde la lectura que están haciendo de la geografía humana, muy acertada, y que las otras ciencias tenemos que comenzar a ver. Entonces, yo lo felicito. Bien, yo voy a hablarle de gobernanza barrial en estos 20 minuticos, y debo hacer una precisión. La charla está estructurada para ser presentada en escenarios de educación jurídica no disciplinar, es decir, educación jurídica ciudadana. De eso se trata la escuela de gobernanza. Entonces, no quiere decir que no haya rigurosidad, hay rigurosidad, pero entendiendo que la pedagogía no puede ser igual a la que vamos a trabajar nosotros cuando nos dirigimos ya a abogados o a conocedores del tema. Hecho esa precisión, entonces vamos a hablar de qué es la gobernanza. Desde el PNUD nos define gobernanza, es un término muy polisémico, dependiendo el escenario donde estemos. Asimismo, tenemos nosotros que fijar en qué sentido, cuál es la categoría de gobernanza, fijarla, conceptualizarla. Porque gobernanza se asocia con gobernabilidad, se asocia con gobiernos, con una serie de términos, con participación ciudadana, con democracia, que a su vez también son muy polisémicos. Entonces, vamos a fijar de qué gobernanza vamos a hablar. Cuando estamos hablando de gobernanza barrial, ya ahí le estamos poniendo un apellido, nos estamos refiriendo a lo que define el PNUD como las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios. Entonces, aquí hay unos puntos importantes que son los que vamos a desarrollar en estos minutos. Y aquí el concepto clave es interacción entre gobernante y gobernado. Y es ya no es novedad, ya no es novedad, ya no es una innovación política, porque ya hace un tiempo, ya desde el año 2000 por allá, ya se viene hablando de gobernanza. Pero realmente el punto está, la innovación está en que, si bien el concepto, que además tiene que fijarse cada vez que vamos a hablar de él, existe, se maneja, en la práctica no tiene mayor desarrollo. El ciudadano normal se asocia más, se vincula más con el concepto de gobernabilidad, con el concepto incluso de acción de gobierno, es decir, simplemente
de la acción de gobernar, de gobierno. Hay quienes tienen que gobernar. Entonces, aquí vamos a explicar nosotros en un lenguaje muy sencillo, porque la intención no es que sepamos qué es gobernanza solamente, sino que en mi barrio yo puedo identificar dónde estoy, cuál es mi rol frente a la gobernanza. La gobernanza en los conflictos propios de la que ha venido mostrando la globalización, pues se llegó a que tenemos que comenzar a hablar a partir del conflicto que se da entre lo global y lo local, en lo que se conoce como localidad. Tenemos que comenzar a hablar de gobernanza local, pero incluso y yéndose más a la primera célula de toda esta estructura que es el barrio. La comunidad, digamos, después de la familia, podríamos pensarlo así hoy. Eh, eh, ¿Me están escuchando? Sí, sí, doctor, aquí estamos escuchando, ¿Me pero al escuchan? Pero parecer, creo que pero se dejó de perdió la compartir. diapositiva, ¿no? Sí, se fueron las diapositivas, doctor. Bien, es que de pronto que estoy viendo, pero no me da la opción para compartir. Trato de compartir, pero no me da la opción. No sé, Ray, si tú tratas, nada, no me da la opción. Déjeme verifico a ver qué pasó. Voy a ver, porque es importante la diapositiva. Nada, no sé. Eh, Puede enviármela si quiere para ver si yo le puedo compartir, doctor, Sí, 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 sí. para Te la entonces. voy a enviar. Sería que me pasaras el rol Sí, aquí no, organizador, a ver. de hecho no lo estoy encontrando aquí como usuario tampoco, como participante, no lo estoy encontrando acá. Sí. Tienes que ponerte sobre mí y entonces te posicionas sobre mí, le das clic Sí, derecho y sí, ahí te debe dar la opción. como digo, como no, de hecho no lo observo como participante acá. Eso es lo que estoy tratando de hacer para pasarle el rol de presentador, pero no lo observo aquí. Incluso me dice ahora que ya no estoy conectado en la reunión. ¿Entiendes? Exactamente, es que parece que Dice, no ya no está estuviera, conectado a la reunión, parece como si no estuviera conectado. Le sugiero algo, doctor. reconectar De, automáticamente. Podría desconectarse para nuevamente conectarse y a ver si me aparece inmediatamente como participante. Sí, es que me dice, me aparece que no estoy conectado. Voy a salir y a ingresar. Exactamente, para que nuevamente me aparezca acá.
Muy bien, a los asistentes les quiero pedir un poco de espera por este pequeño inconveniente que estamos teniendo. Pues obviamente sabemos que dentro de estas virtualidades todo puede suceder con respecto a las redes de telecomunicaciones, de internet. Eh, Vamos a tener un poco de paciencia para verificar cómo podríamos resolver.